Nos encontramos con el senador Javier Castellón Fonseca, quien después de 6 años pues estuvo al frente de la Comisión de Ciencia y Tecnología aquí en el Senado, y con quien platicaremos pues de lo que fue este sexenio, los retos, lo que falta por hacer en esta materia tan importante para el país como es la ciencia y la tecnología. Senador, muy buenos días. Buenos días, Berta. Qué gusto tenerte aquí en esta oficina. Senador, bueno, pues ya casi haciendo maletas. Claro. ¿Cómo fueron estos 6 años? ¿Por qué la prioridad en ciencia y tecnología para el gobierno no estuvo dentro de uno de los principales puntos de la agenda nacional? Quizá por el modelo de gobierno que eligieron y por la problemática que el gobierno enfrentó al llegar al gobierno de este país en 2006. El tema de seguridad fue un tema prioritario y casi único en la agenda estatal. Entonces todos los demás temas, incluido el tema de desarrollo económico, de educación y de ciencia y tecnología, fueron temas secundarios para la agenda estatal. Sin embargo, muchos legisladores retomamos los temas, esos 3 temas, educación, desarrollo económico y ciencia y tecnología, como una agenda prioritaria del Congreso, y los empujamos. Por supuesto que siempre hay una relación ahí tirante para hacer que los temas de ciencia y los temas de educación sean prioritarios en el país. Creo que logramos hacer algunas cosas que permiten avanzar en ese sentido, pero no podemos declararnos que en 6 años o en los 6 años de este gobierno y de estas legislaturas avanzamos lo que nosotros hubiéramos querido avanzar. ¿Cuáles podría decirse que fueron los logros en este sexenio? Yo creo que el mayor logro fue incorporar el capítulo de innovación. En temas de ciencia y tecnología, el capítulo de innovación a la Ley de Ciencia y Tecnología. Es decir, el tema de innovación se convierte ya en un tema central de políticas públicas sostenido por la ley. No solamente el desarrollo científico, el desarrollo tecnológico, sino también las actividades de innovación. Yo creo que ese es el avance más significativo que se tuvo en materia legislativa. 2, no correspondido en términos presupuestales, porque lo que pudiéramos suponer después de haber hecho esta reforma es que en términos presupuestales esto se hubiera incorporado de manera inmediata. Se hizo, Berta. Primero 2.700 millones de pesos en el 2009, luego 1.700 en el 2010. Sin embargo, de manera combinada, el gobierno federal dejó de apoyar indirectamente con la acreditación de los gastos en ciencia y de innovación al ISR en el Fondo de Innovación, que eran de 5.000 millones de pesos. Entonces, en la realidad, se avanzó legislativamente a partir de la incorporación de este capítulo, pero también se retrocedió en términos presupuestales porque se apoyaba más a la innovación cuando no existía el capítulo que ahora. Esto me recuerda que hace unos días, me parece que el martes, en un periódico, el periódico Reforma, salió publicada una nota justamente que retrocedía la innovación en el país, en el índice internacional, creo que también el registro de patentes y todo eso. ¿Tiene que ver con esto? Yo creo que sí tiene que ver con eso, porque en principio los apoyos directos que comenzaron a darse a partir de la incorporación de la legislación fueron sobre proyectos que comenzaron a elaborarse, que son en muchos casos proyectos de nueva creación, que son interesantes, que son importantes, que son fundamentales, pero que apenas van a comenzar a dar frutos en innovación. Mientras que los proyectos que se apoyaban con el impuesto, con la acreditación de los gastos ante el impuesto de ISR, esos eran proyectos que ya estaban caminando y que finalmente eran a gasto pasado. Entonces acreditaban ante el ISR y estos eran gastos que se regresaban a la empresa. Pero eran ya sobre proyectos elaborados, de proyectos que iban avanzando. Yo creo que por esa razón muchos de estos proyectos fueron deteniéndose o al menos prolongándose, y eso pudo haber provocado en nuestro país una caída en el índice internacional. Por ejemplo,
También vimos que en este sexenio el Consejo de Ciencias, el Consejo Consultivo, que tiene que trabajar junto con el presidente de la República, pues se reunió muy pocas veces. Porque es una falla del sistema de gobernanza. O sea, está bien que el presidente de la República presida el Consejo General de Ciencias. Sin embargo, en México, el presidente está ocupado en muchísimas materias y difícilmente puede asistir a las reuniones del Consejo General de Ciencia como debería. La realidad nos dijo que esa parte de la ley de ciencia no es tan operable, porque el Consejo General de Ciencias lo preside el presidente, pero además están los secretarios de Estado y no tienen manera de suplirlos. Nosotros planteamos una iniciativa de ley donde planteamos que ante la ausencia de los secretarios de Estado puedan asistir subsecretarios del ramo que tengan que ver con el tema de ciencia, y ante la ausencia del presidente pueda ser sustituido por un secretario de Estado y por el secretario técnico del Consejo General, que es el director general de CONACYT. Entonces, porque hay que hacer operativa el tema, porque es ahí donde se deben de fijar las grandes líneas prioritarias de desarrollo de la ciencia en México, que si tuviéramos un presidente que esté atento a estos temas, pues claro que asistiría 3 o 4 veces al año. Sin embargo, no sucedió así, y desde el año 2002, que fue la reforma, al año 2011, creo que cuando mucho hubo 5 reuniones, o 4. 5 reuniones, de 2002 de a 2002 a 2012. Entonces, pues la verdad, no era un tema prioritario y eso se vio ahí. Pero tiene que corregirse. ¿Qué pasa en el país? ¿Por qué de pronto la ciencia y la tecnología no están de la mano de los proyectos productivos, de los empresarios? De pronto vemos ahorita que se están ya haciendo reuniones con la gente del gobierno que va a entrar, que de pronto van y dicen, piden a los empresarios, me ha tocado ver algunas reuniones, piden a los empresarios dinero porque dicen es que necesitamos dinero para que la parte del sur del país que se está ahogando le lleve agua a la parte del norte que está seco. Bueno, ¿por qué no se han hecho ese tipo de cosas, por poner un ejemplo, y muchas más? Precisamente por eso se planteó la discusión del tema de innovación, porque implica ya el salto del conocimiento básico y aplicado a los temas productivos y que tengan que ver ya con los beneficios directos a la población. Yo tengo la certeza de que si hay una política de innovación, pero también una política de apoyo y de desarrollo de la ciencia y tecnología, que sea una política prioritaria, la incorporación de los conocimientos que desarrolla la base científica en México sería mucho más fácil, no solamente en los programas gubernamentales, sino también en los programas privados, en el desarrollo de proyectos, en el desarrollo de nuevas empresas o de nuevos conocimientos. Mire, en el 2011, Berta, 2010 o 2011, creo que 2010, el apoyo a los proyectos de innovación fue de 1.700 millones de pesos en CONACYT. Pero los proyectos que se metieron a CONACYT para ser evaluados significaron un monto aproximado de 9,000 millones de pesos. ¿Eso qué significa? Que hay realmente no solamente toda una reserva de conocimiento y de talento en nuestro país, sino proyectos que surgen casi de manera espontánea en todas las partes del país. No hay dinero suficiente para que todos los proyectos alcancen ese apoyo, pero lo que demuestra es que sí hay en diferentes partes del país empresas que incorporan nuevo conocimiento y que pueden ser acreedoras a un apoyo efectivo, primero gubernamental y después con las universidades, para poder sacar adelante sus proyectos. Aquí el tema es cómo conseguir más recursos. Aquí el tema es cómo no solamente depender de los recursos federales, sino también cómo incorporar recursos estatales y también cómo puedes incorporar mayores recursos privados al tema de la innovación. Ese es el reto que va a enfrentar el sistema de ciencia y tecnología en los próximos años. Ahora, en este reto, el asunto del presupuesto.
el asunto no se ha logrado el 1%, no se ha cumplido la ley. También está el punto de la Secretaría de Ciencia y Tecnología, que bueno, lo que hemos visto es que el gobierno que está por entrar no ve del todo con buenos ojos la creación de una nueva secretaría. Están todos estos temas. Sí, yo creo que la otra aportación que podemos encontrar en los últimos 6 años fue la discusión de la Secretaría de Ciencia y Tecnología. Yo creo que eso sí es un tema que vale la pena seguir explorándolo, y creo y estoy seguro que habrá espacios de gobierno que tienen con mayor certeza la idea, como el gobierno del Distrito Federal, que hacer una Secretaría de Ciencia y Tecnología que tenga atribuciones ejecutivas, que signifique negociar presupuesto, invertirlo, controlarlo más, que finalmente vendría a dar un impulso al desarrollo de la ciencia. Porque ¿qué pasa en el actual sistema de ciencia y tecnología en México? CONACYT tiene un monto de recursos para su funcionamiento dentro del aparato burocrático, que yo creo que puede seguir teniéndolo. Pero dentro de ese monto de recursos están los fondos mixtos, que dependen ya del tema de la aportación de los estados, y los fondos sectoriales, que finalmente quienes decidan cómo se gastan son las secretarías de Estado, a las cuales CONACYT administra conjuntamente los fondos sectoriales. Esos fondos sectoriales son una cantidad importante de recursos, y muchos de los proyectos que CONACYT tiene son a partir de los fondos sectoriales. Entonces, CONACYT no controla muchas veces el rango de los temas que se va a trabajar para el desarrollo del país. Se supone que las secretarías sí lo saben y por lo tanto pueden tener esa dirección. Pero mira, cuando uno revisa la lista de los fondos sectoriales, te das cuenta que muchas veces esos fondos sí son utilizados para lo que son, pero otras veces se convierten en la caja chica de los secretarios de Estado para hacer los estudios que ellos requieren para el funcionamiento de sus secretarías. Entonces, ahí se pierden muchos recursos. En los estados también la supervisión puede no resultar tan efectiva. Entonces, teniendo una instancia ejecutiva como una secretaría que acuerde con el presidente, que tenga una horizontalidad con las demás secretarías de Estado, haría posible que los recursos, pero también las acciones de política, tuvieran mayor efectividad. Por eso nosotros planteamos la Secretaría de Ciencia y Tecnología. No es crear un aparato burocrático más. Yo creo que es darle más atribuciones a un espacio que como CONACYT debe mantenerse, porque es un consejo de varias secretarías, pero que sí las atribuciones ejecutivas fueran contenidas en esa secretaría. ¿Qué hay que hacer aquí si, por ejemplo, se tiene a un gobierno entrante que dice que no, que eso es ampliar más el elefante burocrático, más recursos que no tiene para dónde, que hay que mejor organizar CONACYT, que está hecho camote, bueno, prácticamente así lo han dicho, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Hay que exigirlo? ¿Hay que proponerlo? Lo que pasa es que compraron la idea esa de que crear instituciones que puedan ser más efectivas de las que ya existen es incrementar la burocracia. No necesariamente, no necesariamente. Un ejemplo de ello es lo de la Agencia Espacial Mexicana, por ejemplo. Ese fue uno de los principales argumentos para no crear la Agencia Espacial. La Agencia Espacial ha comenzado a funcionar con un aparato burocrático muy pequeño, creo que es el director y 3 o 4 funcionarios, pero con ello le está empezando a dar sentido a la política espacial en México. Lo del lanzamiento de los satélites, lo de la organización de las observaciones que se hacen desde el espacio para seguridad, para meteorología, para un montón de cosas. Entonces, con ello han confluido funciones que estaban en diferentes secretarías y que ahora le dan un sentido mucho más efectivo a la política espacial en México. Entonces, la Secretaría de Ciencia y Tecnología, pues obviamente no vendría a hacer un elefante blanco. Igual lo pueden hacer un elefante blanco, pero si se ve con una visión distinta,
y obviamente a partir de la idea de que serviría para eficientar el gasto en ciencia y tecnología, para mejorar la perspectiva del desarrollo científico y tecnológico en el país, entonces pues obviamente sí serviría una Secretaría de Ciencia y Tecnología. Yo tengo la convicción de que sí. Si quienes están ya diseñando los programas del nuevo gobierno compraron esa idea de reducir el aparato burocrático, bueno, pues seguramente en algún momento tendrán que evaluar que eso no es así. En el caso de la política digital, de la agenda digital, un tema que pues que también aquí en esta comisión se estuvo tratando muchísimo. ¿Qué se logró? ¿Por qué no se logró del todo? Bueno, se logró finalmente hacer confluir a varios sectores académicos, industriales, organismos internacionales y algunos sectores de gobierno que también se incorporaron para desarrollar un documento de recomendaciones de política pública para que el gobierno federal mexicano y los gobiernos estatales las desarrollaran. En la presentación del documento de Agenda Digital estuvo el rector de la UNAM, estuvo la directora del POLI, el secretario de Comunicaciones y Transportes. ¿Cuál era la idea de la Agenda Digital? Era darle el sentido de Estado a las políticas de apoyo a la tecnología digital. ¿Qué es lo que se logró? Bueno, finalmente se logró primero plantear que el tema debe ser un tema prioritario. Segundo, que hay una serie de medidas y de política que se recomiendan al gobierno y que el gobierno considera si pueden o no ser efectivas en el momento que se las estamos proponiendo. Pero también este trabajo sirvió para que estados de la República, entidades federativas como Jalisco, tuviera mucha claridad qué hacer con el tema de la tecnología digital. Ellos enlazaron escuelas, lanzaron hospitales, lanzaron portales, hicieron programas de gobierno electrónico, es decir, hicieron una política digital con una dirección muy clara. Está el documento y seguramente estará el documento para el nuevo gobierno, que yo espero que retomen algunas de sus partes, y a partir de ahí es tener muy claro que México necesita de una política muy clara para poder avanzar en la tecnología digital. Porque de otra manera nuestro país seguirá dando tumbos en este tema. El tumbo más reciente es el tema de la banda ancha de la frecuencia de 2.5, ese es un tumbo. O sea, no hay una política clara de lo que hay que hacer al futuro. En telecomunicaciones. En telecomunicaciones, en tecnologías de información y comunicación, que era lo que pretendía. Es más, ¿qué es lo que pretende la agenda digital? La agenda digital está ahí, es un documento de mucho consenso, no es un documento ni de una fracción política, ni solo de los legisladores, no, es de legisladores, de gobiernos locales, de empresarios, de académicos, y que es un propósito social que se está planteando a este gobierno que ya no va a tener tiempo de implementarla, pero también al otro gobierno que ahí sí puede hacer la suya y con ello pues tener un marco de política digital muy claro. En más temas, bueno, de la Agencia Espacial, digo, ya platicamos, se dice que unos siguen pensando que no sirve para nada y otros pues siguen con la idea de que ya está haciendo cosas, ¿no? Ya está haciendo cosas, sería una muy buena idea tener una plática, una entrevista con el doctor Mendieta, que es su director, que tiene muy claras las cosas que hay que hacer. Incluso la vez pasada que me lo encontré me dice, es que cuando los legisladores platicaban de la Agencia Espacial, una de las cosas que decían, y tenía razón, era que la Agencia Espacial no iba a ser la NASA mexicana. No íbamos a tener plataformas, no va a lanzar cohetes. El Curiosity mexicano, ¿no? A ver hasta dónde llega. No. Era sobre todo tener muy claramente definidas qué era lo que a nuestro país le sea más útil la tecnología espacial. Y ahorita lo que nos es más útil es en la observación meteorológica, en la observación de costas y mares, en el lanzamiento de satélites que permitan observar
el flujo, por ejemplo, de aeronaves y de vehículos para temas de seguridad, para temas de desplazamiento de población. Por ejemplo, el tema de los migrantes, es imposible saber cómo se da el flujo de una manera global. A partir de un satélite se va a poder hacerlo, que controle este flujo de población y de vehículos. Que lo hace Estados Unidos. Que lo hace Estados Unidos muy bien. Entonces en México nosotros tenemos que pedir el servicio a otros países, que es muy caro para que esto suceda. El seguimiento de desastres naturales. No tenemos en nuestro país un sistema de monitoreo después de un terremoto, de un sismo, que puede ocurrir en nuestras costas. No lo tenemos de manera inmediata. O sea, si caen tsunamis ni nos enteramos. Ni nos enteramos. Yo, estando en Nayarit en los últimos días, hubo un sismo de 5 grados de la escala de Richter alrededor de las Islas Marías. Visitando yo una de las comunidades pesqueras, me enteré de que ese mismo día del sismo, que fue producto del sismo, una ola penetró en varias de las comunidades pesqueras. Una ola quizá de medio metro, pero que originó daños en 3 calles del poblado, que es un poblado de pescadores. Entonces ellos decían, bueno, es que nosotros ni sabemos. Es más, quizá nadie lo monitoreó. Nadie lo monitoreó. ¿Quién lo monitoreó? ¿Quién? A lo mejor yo me enteré porque yo visité ese pueblo, pero la Secretaría Marina lo monitoreó. A lo mejor no. Semarnat lo monitoreó, quizás no. Comunicaciones y transportes, o sea, ¿quién está encargado de monitorear esas cosas? Y no. Entonces, ese tipo de observaciones son observaciones que necesitan estar a cargo de una agencia que esté prácticamente al momento estar advirtiendo de los riesgos, en este caso de los riesgos que puede ocurrir después de un sismo. Y quien tiene la capacidad, pues es quien está observando desde arriba. No, obviamente no hay un astronauta arriba, sino que con los aparatos desde abajo, pero que esté observando desde arriba lo que está sucediendo. Volviendo al tema, en el caso del Congreso, de las 2 cámaras, en el caso de los presupuestos, ¿qué pasa? Lo hablamos alguna vez en el programa de radio. ¿Qué pasa cuando los presupuestos llegan, la cobija se estira y entonces ciencia y tecnología no es prioridad? Yo ya he tenido ya varias experiencias a lo largo de estos 6 años, unas buenas y otras malas. Una buena fue en el 2008, donde varios personajes del sector de ciencia y tecnología fuimos conjuntamente a negociar el presupuesto con los coordinadores de la Cámara de Diputados. Bueno, si ve las estadísticas, ahí se dio un empujón al tema de ciencia y tecnología, sobre todo en temas fondos mixtos, fondos sectoriales, apoyo a universidades. Se dio un empujón. ¿Por qué? Porque estuvimos el representante del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, el presidente de la Academia Mexicana de Ciencias, estuvo el coordinador de investigación científica de la UNAM, estuvo el presidente de la Red Nacional de los Consejos Estatales de Ciencia y Tecnología de los Estados. O sea, como que vamos todos, tuvimos reuniones con el presidente de la Comisión la presidenta de la Comisión de Ciencia, luego con los coordinadores, y tuvo efecto. Los siguientes años, ya en el 2009, con una condición diferente y con actores diferentes, de repente comenzaron a negociar por su lado. Y todos recibían promesas de que sí iba a haber un incremento de parte de los miembros de la comisión, y a la hora no pasaba nada. Es más, hasta reducción llegó a haber en algunos de los presupuestos del 2009 y el 2010, que fue después de la gran crisis. ¿Qué fue la última mala experiencia que tuve? La última mala experiencia que tuve fue con la Secretaría de Hacienda. Hay un fondo de derechos que los legisladores aprobamos, los senadores, para que una parte pequeña, punto 12, de las ventas de petróleo se llevaran a conformar un fondo para poder generar nuevas tecnologías energéticas, investigación sobre fuentes limpias de energía y muchas otras cosas más. Es un fondo que al año da 8,000 millones de pesos. Mucho dinero. Mucho dinero que no se gasta.
que no se gasta, que Secretaría de Energía recibe junto con CONACYT para poder convocar luego a proyectos que finalmente, la mayor parte lo gana el IMP, pero que también pueden ser generados para diferentes proyectos de energía. Bueno, no se gastan, el gasto siempre va entre 1,000 y 2,000 millones de pesos en este fondo, pero en esta ocasión, viendo eso los de la Secretaría de Hacienda, de que el fondo no se gastaba, dijeron, 3,000 millones de pesos lo queremos dedicar a la ciencia y a la tecnología en general. En principio sonaba bien. Sí, muy interesante. ¿Verdad? Más interesante porque al no utilizarse en proyectos energéticos que deben de usarse y deben de seguir haciéndose, quizá de esos 8,000 millones pudieran destinarse 3,000 millones a otros proyectos prioritarios para el país. Sonaba bien. Cuando hicieron la negociación en Cámara de Diputados, así lo plantearon, vino la ley de ingresos para nosotros, entonces platicaron conmigo, les dije, me parece muy bien, pero hay que garantizar que ese sea una aportación extraordinaria. A mí me dijeron que sí acá. Cuando fueron a la Cámara de Diputados, ya con el presupuesto, esos 3,000 millones de pesos iban ya integrados en el presupuesto regular. O sea, fueron puras mentiras. Esos 3,000 millones de pesos desaparecieron. Eran 3,000 millones de pesos de una bolsa extraordinaria, que es de los derechos del petróleo. Dijeron, son 3,000 millones para ciencia y tecnología, y cuando fue a la Cámara de Diputados, esos ya iban integrados en el presupuesto normal. ¿Y entonces? Se perdieron. Porque de estar acá, lo sacaron lo sacaron al presupuesto en la Cámara de Diputados, lo integraron al presupuesto ordinario, y esos 3,000 millones, vaya usted a saber, a lo mejor están en otro rubro, o sacaron un rubro ahí llamado algo así como de entorno digital, que era para ver lo del apagón analógico, y una de esas cosas. La verdad fue una maniobra que a mí me resultó muy insatisfactoria, porque el acuerdo había sido que iba a ser recurso extraordinario para CONACYT y evidentemente para proyectos de prioridad nacional. Ese va a ser uno de los aprendizajes y de las enseñanzas que yo tengo que transmitirles a los nuevos legisladores. Porque no es posible que recursos que están ahí, que puedan usarse, de repente, y que además dijeran, vamos a usar esto para ciencia y tecnología, no se use de manera extraordinaria. A mí me pareció una falta de respeto en ese momento, pero me pareció también que estaban jugando con la idea para que nosotros pudiéramos aprobar que en vez de usarse solamente para temas de energía, usarlos para temas generales, pues eso obviamente que ese recurso que es extraordinario, pues no lo vamos a meter al presupuesto ordinario, o sea. Pero ¿por qué, por ejemplo, cuando en el mundo las cosas van caminando en otros sentidos, cuando vemos que la ciencia y la tecnología se están ocupando cada vez para resolver más cosas, más problemas, aquí la ciencia y la tecnología no llega a ser prioridad y se ven ese tipo de actitudes? Porque hay una mentalidad cuentachiles, o sea, no ven el efecto que va a originar una inversión de esta naturaleza. Lo único que ven es que las cuentas públicas sean equilibradas y con ello se lleven un 10 en las organizaciones financieras internacionales y que no se salga de ahí. Es ahí donde, por ejemplo, el presidente de la Academia Mexicana saliente, el doctor Rocha, decía, los tecnócratas y los científicos no los llevamos. ¿Es ahí? Es ahí. Porque el impulso a largo plazo es lo que te va a dar la posibilidad de invertir en ciencia y tecnología. Y quienes tienen una visión de corto plazo no podemos invertir ahí más porque es un gasto que no sabemos a dónde va. Yo por eso digo que es una mentalidad cuentachiles. Hay que tener 5 aquí para que luego nos dé 5 acá, no se genere una burbuja inflacionaria por mayor inversión. Entonces no están viendo cualitativamente la vida del país. Y a largo plazo, ¿no? Y a largo Porque plazo. ellos solo están un tiempo. Claro, y van generando una situación de atonía, es decir, así de
bajo tono económico y bajo tono en el desarrollo de la ciencia, que luego no produce ningunos buenos resultados a largo plazo. Cuando estalla la crisis en el 2008, nosotros planteamos claramente que una manera de salir de la crisis era promoviendo los fondos de innovación, era generando mayor recurso en ciencia y tecnología, y claramente les dije, incrementando al 1% y buscando el 1% del Producto Interno Bruto. Hay una iniciativa de un diputado que nosotros ya aprobamos, que dice que un presupuesto en ciencia y tecnología no puede ser menor al anterior, del año anterior. Es una iniciativa de ley que no ha sido promulgada, porque prácticamente se le hizo veto de bolsillo. ¿Por qué? Hacienda fue muy clara con nosotros, dijo, nosotros no podemos aprobar más irreductibles en el presupuesto. O sea, no sabemos qué puede pasar con el presupuesto. Entonces, si nosotros aprobamos eso en la ley, estaríamos obligados a otorgar presupuesto creciente. Y eso no lo podemos aceptar. Así lo dijeron. Así lo dijeron. Entonces, por eso digo que la mentalidad es más bien del equilibrio equilibrio de los dineros, que las cuentas públicas resulten bien, que estén sanas, ¿sí? Pero el problema es que no generas procesos virtuosos en la realidad. Si siempre estás pensando en que no se te desequilibren las finanzas o que no podemos gastar más allá de un determinado fondo que ya tenemos presupuestado, pues México seguirá, la economía mexicana y la ciencia y la tecnología, pues seguirá en este mismo crecimiento inercial. Todos los demás países nos van a pasar, por supuesto, a un lado, en otro lado, por arriba, por abajo, por la izquierda, por la derecha. Claro. Y nosotros manteniéndonos en esa, pues en esa visión muy cortoplacista. El gran tema es cómo dar un salto. Siempre la llegada de un nuevo gobierno despierta la esperanza y las ilusiones de que esto pueda suceder así. Sin embargo, hay que tener en cuenta que si las finanzas de este país o las políticas públicas se siguen desarrollando igual, seguiremos creciendo de manera inercial. Entonces, bueno, se abre la posibilidad de un nuevo sexenio, de que haya realmente personas que tengan la conciencia y la claridad de que es importante y prioritario el tema de la ciencia y la tecnología, pues puede ser que las cosas comiencen a cambiar. Yo creo que debe haber un viraje en la política de desarrollo de ciencia y tecnología. Yo pienso que debe de seguirse invirtiendo de manera creciente en los presupuestos públicos, que debe de generarse los apoyos directos e indirectos a la innovación, no solo a partir de los fondos de innovación, sino también de la acreditación al ISR, como se hacía anteriormente. Pienso que deben fortalecerse los fondos regionales, es decir, como un tema presupuestario aparte del proyecto de CONACYT. Yo pienso que debe haber un fondo regional de desarrollo de proyectos prioritarios donde haya recursos federales y estatales para la ciencia y tecnología diferentes a los fondos mixtos, como en la práctica se dieron el año pasado. Tengo muy claro que esto vendría a fortalecer el sistema científico en nuestro país, porque no solamente se desarrolla en el Distrito Federal, sino también en todo el territorio nacional. Y si tú fortaleces fondos regionales para proyectos prioritarios, una parte importante de la comunidad científica en el país estaría trabajando en ellos. Porque las convocatorias nacionales atienden problemas nacionales y en algunos casos regionales, pero que siempre dejan de lado otros proyectos. Yo creo que esos son los retos que... No, y estados como Baja California Sur, ¿no? Que así tiene es. 4 millones de presupuesto. Hace de fondos mixtos, o sea, ¿qué hacen Nada. con 4 millones? Nada. Entonces, esos son los temas que yo creo que debe de desarrollar el nuevo gobierno y que van a quedar como retos para los próximos legisladores.
En este caso, por ejemplo, de la iniciativa de crear la Secretaría de Ciencia y Tecnología, ¿por qué no se llevó a cabo en este sexenio? ¿Dónde quedó atorada? Bueno, finalmente queda atorada en el fin del sexenio. Es evidente que nosotros estábamos discutiendo la propuesta desde hace tiempo y que en septiembre del 2011 pensamos que era un buen momento para poder lanzarla y poder con ello generar un consenso que permita aprobarla. Era evidente también porque así lo veíamos que el gobierno federal no iba a aprobarla. Pero para nosotros era importante que muchos sectores, incluyendo los propios sectores de los partidos involucrados, o sea, el gobierno del PAN, el gobierno del PRI, pero los propios candidatos a la presidencia de la República retomaron el tema como lo retomaron. Varios de ellos lo propusieron en los debates públicos y fue parte del programa de gobierno de todos, prácticamente de todos. De hecho, todos, unos más, otros menos. Unos más, otros menos, pero todos los nombraron. Entonces el tema había que ponerlo en la mesa. El tema ya está y la iniciativa también. A Núñez le pidió a los candidatos la creación de la Secretaría de Ciencia y Tecnología. Los candidatos lo plantearon en los debates, incluso hubo uno que hasta nombró secretario sin haber secretaría. Entonces creo que el tema ahí está, que era uno de los propósitos de presentarla en septiembre del 2011, y yo espero que la discusión sobre la secretaría pues esté en la mesa de quienes gobernarán este país los próximos 6 años. Y en este caso, en gran parte del legislativo, ¿no? De los que llegan. De los que llegan, así es. En algunas de las reuniones que tú tuviste ya finalmente, tú has hablado de que para que la ciencia y la tecnología sean una prioridad en el país, también depende de una reforma constitucional. ¿En qué sentido? Hay una reforma que también propusimos, y el texto fue un texto proporcionado por el abogado Diego Valadez, del artículo 25 constitucional, donde plantea, en términos de los planes de desarrollo, que la ciencia y la tecnología sea considerada como una prioridad en los planes de desarrollo. Ya hay temas como educación, como desarrollo económico, pero es importante que el tema de la ciencia y la tecnología, al ser considerada como una prioridad, tenga ese efecto para tener una mayor atención en presupuestos, pero también en términos de la actuación pública de los gobernantes. Ciencia y tecnología no debe ser solamente la parte del adorno del discurso, o sea, debe ser parte de la política que permita mejorar las condiciones de vida de las personas en el espacio territorial donde te encuentras. Porque todos los partidos políticos dicen que sí, hay que invertir en mayor desarrollo de la ciencia, mayor desarrollo tecnológico, en la innovación. Siempre es parte del discurso político correcto. De los debates. También. De los debates, pero de ahí a la parte presupuestal y a la realidad en la toma de las decisiones públicas, no sucede. Por esa razón, no solamente colocarlo como prioridad constitucional en la elaboración de los planes de desarrollo, pues debe de finalmente comenzar a derivar en que deben de tomarse políticas públicas claras sobre el tema de ciencia. Porque si no, esta discusión se reproduce cada 6 años. Es inercial completamente, si no hay un viraje en lo que se refiere a la política de fomentar la inversión en ciencia y tecnología. También hace rato, por ejemplo, hablabas que, y ya lo hemos visto, que no hay una política clara en telecomunicaciones. Vimos lo que pasó con la frecuencia del 2.5. El impuesto a las telecomunicaciones también. ¿Qué pasa en todo este sentido, estos sentidos? Es que debe formar parte de la política integral en términos de apoyo al desarrollo tecnológico y a la innovación en nuestro país. Si en discurso dices que apoyas el desarrollo tecnológico y la innovación y en la práctica le pones un impuesto a las telecomunicaciones, hay una contradicción, porque la idea es cómo generas una mayor cobertura de los servicios de telecomunicaciones, sobre todo de la digital, y con ello
con ello impulsas la posibilidad de mejor educación, mejores condiciones de vida, mejores servicios de parte del gobierno, pero eso se debe de tener cuando ya tienes claro lo que vas a hacer en el futuro del país. Entonces, por esa razón, el tema de la agenda digital, el tema de la política integral en ciencia, desarrollo tecnológico e innovación debe ser central para el nuevo gobierno. Deben de tener muy claro qué es lo que hay que hacer en esos temas. ¿Qué se va a hacer no solamente con las frecuencias y el espectro que está por licitarse, sino también qué va a hacer el gobierno federal con la red que tiene Comisión Federal de Electricidad de fibra óptica, que se licita en algunos tramos, pero que quizá en algunos otros debe de plantearse como una red pública de servicios de Internet. Yo creo que ese es el reto para el nuevo gobierno. Una política integral de desarrollo científico y tecnológico de innovación que contenga dentro de esa gran política una agenda de lo que haya que hacer en términos de política digital, pero también de apoyo a la ciencia y al desarrollo tecnológico. Si no se cuenta con esa visión y si no se está dispuesto a que lo escrito en documentos se convierta en realmente una política efectiva, nuestro país no va a avanzar. Pero si por el contrario, la visión es más a largo plazo, hay una clara decisión y voluntad política de cambiar las cosas cambian en este país. Pero todo se reduce a eso, a que, voluntad política. a que haya voluntad política de quien gobierna. Hasta ahora no ha habido la suficiente voluntad política. No, se ha gobernado inercialmente. A pesar de los esfuerzos de quienes fueron directores de CONACYT, de Juan Carlos Romero, de Enrique Villa, a pesar de los esfuerzos de los rectores de las universidades, de los miembros de la comunidad científica, si no hay voluntad política de quien gobierna, no solamente del presidente, sino también de del partido, de la coalición gobernante en el legislativo, impulsa estos temas como temas de Estado, no habrá un salto cualitativo que todos estamos esperando. Pero si en cambio existe esa voluntad, sí lo habrá. Y todos estos años perdidos podrían recuperarse de Sí, alguna forma. sí. Fueron entre perdidos y extraviados. El extravío quizá todavía significa que podemos retomar el rumbo. Exacto, no están tan perdidos. Sí, no están tan perdidos. Pero la verdad se avanzaron cosas pequeñas, algunas significativas como el tema de la innovación, pero el tema es cómo convertirlo en prioridad. Porque países como Brasil, que uno dice, bueno, nosotros somos pobres, no tenemos presupuesto. Bueno, pero países como Brasil lo están haciendo, como Chile lo está haciendo. Argentina misma está haciendo una política más o menos con cierta certeza en el tema de la ciencia y la tecnología y en el tema digital. ¿Por qué México no? O sea, ¿por qué México tenemos que primero sujetarnos a que sea un tema de segundo cajón, yo les digo, y segundo, que tengamos que esperar a que se atiendan otros temas que son importantes también, pero no menos importantes que la ciencia y la tecnología. O a que sucedan cosas inevitables, ¿no? Y así es. Entonces sí, ya tapamos el pozo. Exacto. ¿Algo más? Pues agradecerte a tu gentileza que siempre tuviste conmigo para poder divulgar los temas que esta comisión trabajó. El tema de la Agencia Espacial lo discutimos en tu programa, el tema de la ley, el tema del presupuesto, los temas de la política de desarrollo regional, de la ciencia. Creo que es importante el papel de los medios de comunicación y de programas como el tuyo, que son programas especializados en el tema, para poder divulgarla al gran público. Porque un hecho claro es que mientras no esté instalada la idea en el imaginario colectivo de la importancia de la inversión en ciencia, los gobernantes no le ponen atención. Esa es otra, los ciudadanos tenemos que exigir. Los ciudadanos tenemos que exigir y para ello necesitamos conocer. Y para ello la importancia de espacios como el tuyo es fundamental. Porque
le dejan a muchos ciudadanos que no tienen el nivel de especialidad para estar interesados en el tema, la idea de qué tan importante es invertir en ciencia y en muchas de las cosas que de repente comienzan a aparecer de manera cotidiana y que se convierten luego en beneficios para mejorar las condiciones de vida de las personas. Eso es lo que yo creo que debemos de seguir auspiciando en espacios como el tuyo, y agradecerte toda la atención. Gracias.